buenos días tengan ustedes. Hoy es jueves 24 de septiembre. Vamos a escuchar el evangelio de este día y la reflexión. Es un día hermoso en el cual los invito que le agradezcamos a Dios por este día más de vida y que nos encomendemos a Él. Pongo tus intenciones y necesidades en presencia de nuestro Padre Dios. Vamos a escuchar el evangelio de este día. El evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón que suba el evangelio a esta hora. No servía bien mi celular, no se podía subir el evangelio, pero bueno, aquí está. No es lo mismo oír hablar de Dios porque otras personas nos hablan de Dios, o por oídas, o por lo que vi en una película. No es lo mismo oír hablar de Dios que tener una experiencia personal con Dios y con Jesús. He ahí la clave, he ahí el dilema, que mucha gente no se interesa o no nos interesamos en Jesucristo precisamente porque no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal con Jesús se da a través de la oración diaria, de la oración frecuente y perseverante, además oración constante. Así que yo te invito a eso. Si tú eres o somos de las personas que conocemos a Dios más por lo que los otros nos dicen, o porque nosotros de una manera especial, quizás a través de la oración diaria, del estudio de las Sagradas Escrituras todos los días, conocemos más a Dios. Porque no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Conocer de Dios es cuando vamos a misa y nos dicen algo. Sí, yo sé que Dios existe, sí, Jesús es Dios, Jesús fundó la iglesia. Que conocer a Dios. No es lo mismo que a mí me hablen de una persona a la que yo nunca he visto, que conocer a esa persona. Quizá alguna vez en tu vida te ha pasado que te impresionas tú cuando conoces a alguien y decías: caray, yo te veía de vista, pero tenía otra imagen, otro concepto de ti, pero ahora que ya te traté, pues eres diferente a lo que yo creía. Y a veces esto puede ser para bien o para mal. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente es conocerlo para bien, porque no hay mejor cosa en esta vida que conocer a Jesús de una manera personal, de una manera convincente. Así que yo te invito a que pienses qué vas a hacer este día, esta semana, para conocer no tanto más de Dios, sobre Dios, sino a Dios. Porque a veces nos podemos quedar solamente con lo que oímos hablar de Dios, pero no tanto sobre nuestra historia personal con Dios. Si no tenemos un encuentro personal con Jesús todos los días, o por lo menos casi todos los días, va a ser más difícil para nosotros realmente seguir a Dios. Porque nadie ama lo que no conoce, nos dice el dicho. Y es verdad, nadie ama lo que no conoce. Si no amamos a Jesús, no lo vamos a seguir, pero primero para amarlo tenemos que conocerlo, conociéndolo, pasando tiempo con Él, conociéndolo, interesándonos por Él, conociéndolo, estudiando las Sagradas Escrituras, porque dice San Jerónimo: el que desconoce las Escrituras, desconoce a Dios, porque las Escrituras son la palabra de Dios. Y después de estudiar las Escrituras juntamente, también pasar tiempo con Jesús a través de la oración. La oración es la llave del alma, la oración es la puerta que nos abre ese contacto con Dios, con lo divino, con lo supernatural, y sobre todo saber que para encontrar a Jesús tenemos primero que buscarlo en nuestro corazón, porque a veces muchas personas no saben cómo buscar a Dios, o no sabemos cómo buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo primero en nosotros mismos, y obviamente buscarlo en los sacramentos, obviamente buscarlo en la oración, obviamente buscarlo en la iglesia, pero
que no se nos olvide que somos templos vivos del Espíritu Santo y que estamos llamados a buscarlo nosotros mismos. Y no me malinterpreten, no vayan a pensar que ya buscándolo en mí mismo ya no voy a ir a misa, ya no voy a rezar, ya no voy a leer las Escrituras. De ninguna manera, todo tiene que darse en su conjunto. Aquí, como ustedes ven atrás, está el vitral del Señor de la Misericordia, atrás está el confesionario y ahí en el confesionario está este vitral del Señor de la Misericordia. Es una imagen bellísima que nos recuerda el amor tan grande que Jesús tiene por nosotros. Bueno, hagamos esta breve oración, breve oración, antes de concluir. Nos ponemos en manos de Dios, que Dios nos cuide, nos protege, nos haga tener esa sed, ese amor, ese fuego, ese deseo de seguirlo, de amarlo, de conocerlo, de servirlo, de hacer y cumplir su voluntad. Que Dios nos libre a nosotros y a nuestros seres queridos de todo peligro, enfermedad, accidente y cualquier cosa mala que nos perturbe o nos robe la paz. Gracias por escuchar este evangelio y compartirlo con tus amigos, familiares y seres queridos para poder así llegar a más hogares y a más personas. Te invito a que pienses cuál es el plan espiritual que tú tienes el día de hoy para permanecer en sintonía con Dios. Que el Señor de la Misericordia tenga piedad de nosotros, que perdone nuestros pecados, nuestras faltas y que lejos de desanimarnos, agarremos más fuerza, más deseo de seguir adelante y no nos dejemos caer. Somos humanos, pero no es lo mismo caer por debilidad y seguir esforzándonos que caer por indiferencia, por decir ya me da igual, me vale, que al cabo yo no creo en la confesión o lo que sea. Esa es la gran diferencia. Hagamos todo lo que está en nuestras manos por seguir caminando de la mano de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca con cada uno de ustedes. No olvides, no es lo mismo conocer de Dios o acerca de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo que me hablen de Dios que hablar con Dios. Que tengas excelente día. Soy el Padre Miguel Ángel. Me encuentras como Miguel Ángel Bernardo en Facebook.